Vamos a hacer una video reacción de este video, que es un video sobre lo arriesgó todo. Nadie está preparado para lo que está por venir y las empresas de inteligencia artificial ya lo saben. Como si la inteligencia artificial nos va a comer a todos y nos va a violar a todos. Prácticamente como un título súper amarillista, como si la inteligencia artificial nos va a destrozar a todos. Y se los voy a decir bien claro para que todos sepan y pisen suelo de una buena vez. La inteligencia artificial en sí, la forma y la manera es que va a reemplazar a las personas que son mediocres, a las personas que no saben, a las personas que no tienen profundidad técnica sobre las cosas y que no se cuestionan absolutamente nada, que actúan por la vida sin buscar y mejorar constantemente. La inteligencia artificial va a tomar empleos y trabajos que ya pueden ser automatizables fácilmente, no va a tomar trabajos que realmente no se pueden automatizar, como el arte, la creación de contenido, todo ese tipo de cosas. Y me van a decir, no, es que, ¿cómo puede ser? Estás equivocado en lo que estás diciendo, en lo que estás mencionando, no tiene ningún sentido en lo que estás diciendo. El arte ya lo automatizó, el arte ya lo superó. Y no, realmente no, porque, como te lo digo, él crea arte basado en lo que ya existe, no en lo que no existe. ¿Me explico? Él toma todos los datos, todas las cosas, todo lo que existe y lo lanza para la vida real. ¿Me explico? Y saca una nueva versión de eso. No quiere decir de que realmente sea tan así, de agarrar y colocar las cosas tan de a profundidad, tan de eso, sino es que realmente la inteligencia artificial eh, va a ayudar al ser humano a mejorar más y se va a replantear muchos trabajos que hoy en día no se están tomando como se está tomando de la manera tradicional, sino lo va a transformar de otra manera y de otra forma. Entonces, vamos a ver esta video reacción. Es muy importante porque este video lo voy a destrozar. No tengo guiones, no tengo nada y solamente tengo conocimiento para dar y para repartir. En el video anterior nos estuvieron comentando de que las pensiones debe ser un, un fondo privado que se debe alojar para las personas mayores. Y es cierto, es verdad, está excelente, pero ¿cómo mantenemos ese fondo? Necesitamos mano de obra, necesitamos personas que trabajen, necesitamos personas que innoven, que sean excelentes, que tengan talento, que sean extraordinarias. ¿Cómo hacemos ese tipo de personas para que sean operativas? Bueno, no operativas, sino que sean personas que sean extraordinarias. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos ese tipo de cosas? Con mano de obra. Y no se trata de mano de obra de joven, sino es que mano de obra de personas que trabajen, que sean capaces de trabajar. Por eso mencionamos en el video anterior del iceberg, el dinero, que estábamos viéndolo en directo, que no pude hacer este directo aquí porque parece que la plataforma de YouTube y Twitch están fallando, entonces no me deja hacer directos. Es muy raro porque tengo un internet muy excelente, pero no sé por qué. Pero ya saben, entonces vamos a hacer esta video reacción. El canal, para que ustedes entren, se llama El Diario de un Director Ejecutivo, Diario de un CEO, se llama The Diary of CEO. Este se llama el canal. Entonces, para que ustedes entren y quieren observarlo y verlo y todo ese tipo de cosas, quieren ver y todo ese tipo de realidades. Entonces, vamos a ver este video, vamos a observarlo y vamos a reaccionarlo. El gran secreto de la industria de la IA es que podríamos crear una nueva especie que domine el mundo. Hay un 70% de riesgo de extinción humana. Es una posibilidad entre muchas. Es muy inquietante lo que dices. Sí, a veces me pongo algo deprimido. Le dije a mi esposa que mejor no tengamos más hijos. Es Ay. muy incierto. No creo que se incorporen nunca a la fuerza laboral. Todos deberían temer perder sus trabajos. Y lo sé porque fui a OpenAI en 2022. Allí pronostiqué los próximos años y desafortunadamente el mundo está dormido y no se da cuenta de lo que ocurre con la IA. Así que renuncié. Leí que perdiste $2 millones al no firmar una cláusula de no desprestigio que te impedía criticar a la empresa. Sí, por razones que puedo explicar. He aprendido que en Anthropic y OpenAI
Dicen que no tomará tanto tiempo y que los pronósticos deben ser para 2027 o 2028, porque estos poderosos CEOs, Dario, Sam o Elon, están compitiendo entre sí para controlar las IAs más poderosas. Y literalmente temen que, si el otro llega primero, podría convertirse en dictador. Quiero decir, Anthropic va camino a ser toda la economía para 2030. Pero nadie debería confiar tanto teniendo ese nivel de poder. Esto es lo más importante que está ocurriendo, quizá en toda la historia. Y es muy importante que esto salga bien. Creo que podemos mejorar el rumbo. La IA ofrece grandes beneficios si se hace bien. Al resolver los problemas, todo será fantástico para todos. Este informe de 2021 fue bastante preciso y acabas de publicar este nuevo. Sí, este es el nuevo escenario. Repasemos estos uno a uno. Me haría muy feliz que todas mis predicciones fueran erróneas. Qué interesante. Según este informe, muchos de los que ven el programa no están suscritos, y algunos de ustedes nos han dicho, según esto, que han sido desuscritos del canal aleatoriamente. Les pido un favor, revisen ahora mismo si ya se han suscrito, si son espectadores habituales y les gusta lo que hacemos. Nos acercamos a un hito importante en suscriptores, así que si pudieran hacer algo simple y gratuito para ayudarnos a mantener este programa y seguir mejorándolo semana tras semana, sería simplemente darle al botón de suscribirse y comprobar si ya lo han hecho. Es lo único que te pediré alguna vez. ¿Tenemos un trato? Si lo haces, te diré lo que haré. Me aseguraré de que cada semana, cada mes, luchemos aún más fuerte. Y para traerte a los invitados y las conversaciones que quieres escuchar, he sido fiel a esa promesa desde el principio de The Diary of a CEO y no te voy a fallar. Ayúdanos, por favor, lo agradecemos mucho. Empecemos con el programa. Daniel Cocatello, en el corazón mismo de todo lo que haces, ¿cuál es tu misión? ¿Y por qué la llevas a cabo? Así que, ¿qué harías si pensaras que la superinteligencia llegará en unos pocos años? Supongo que depende de cuáles fueran las consecuencias. Bueno, hablemos de ello. La superinteligencia implica IAs, que superan a los humanos en todo, siendo más rápidas y baratas, además de controlar robots que realizan cualquier tarea física mejor y de forma más eficiente. Si eso realmente va a llegar en unos pocos años, entonces necesitamos prepararnos y debemos pensar cómo hacer que salga bien en lugar de mal. Así que esa es mi respuesta. Estoy haciendo lo mejor que puedo. ¿crees que llegará en pocos años? Sí. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Paso mucho tiempo prediciendo estas cosas. Mi estimación media, con un 50% de probabilidad, es para 2029. Quizás sea en 2028. Podría tardar más, tal vez unos 10 años. Pero ya sabes, por razones en las que estoy dispuesto a profundizar, me parece que probablemente suceda para finales de la década. Lo menos importante es la sensación de cuán cerca estamos. Lo más importante es el ritmo de las tendencias. Aquí hay algo muy importante que necesito comentarles. Necesito decirles. Él menciona de que la superinteligencia es, por ejemplo, una super máquina que puede agarrar y puede colocar, que puede dominar la creatividad, la innovación y todo lo que menciona en un solo ser. Es como prácticamente que crea un Beethoven, prácticamente. Y yo se los digo bien claro, la gran diferencia, y eso es lo que sucede hoy en día, que la gente no quiere creer, porque vivimos en el mundo de que la gente, de que las personas no quieren aceptar, de que existe para ser creativo y para ser innovador, hay que tener virtud, hay que ser valiente. Una máquina no puede ser valiente, una máquina no puede ser virtuosa, porque una máquina está destinada a cumplir un objetivo. Entonces, cuando me dices eso, no tiene ningún sentido lo que estás mencionando, porque son máquinas, no son humanos. No son humanos. No son humanos de absolutamente nada. Tú puedes agarrar y puedes perfeccionar una área con agentes, pero no quiere decir que se vaya a desaparecer el humano, porque el que innova, que es valiente y que es virtuoso, puede agarrar y puede mejorar y perfeccionar las áreas que se tienen que perfeccionar. Entonces, eso es lo que él menciona y dice de que no, va a venir la superinteligencia y nos va a comer a todos. Eso no es cierto. Eso no es cierto, porque para que eso suceda, esto va a sonar raro hoy en día, pero es que hoy en día no se lo quieren comer.
pero tendré que hacerlo. El robot tiene que tener alma. Si el robot no tiene alma, no tiene nada. Gústenle quien no le guste. El robot es un robot. Cumple un objetivo, pero no es un ser con alma, no es un ser virtuoso, porque para ser virtuoso hay que tener alma. ¿Oyeron? Alma, porque hoy en día el alma no existe porque no se ve, no se observa. Y eso no es cierto. No es cierto hasta cierto punto, porque ustedes creen en el oxígeno y no lo vemos. Ustedes creen en el amor y no lo vemos. Ustedes creen en la física, la gravedad, y no la vemos. Entonces, no me vengan con sus huevadas. No me vengan con sus bromas de estar diciendo de que el alma no existe. Por si acaso. Anthropic, en esta misma época el año pasado, estaba generando algo así como $1.000 millones al año, y ahora están generando algo así como $60.000 millones al año. Así que eso es un crecimiento de 60 veces en un año, lo cual es extremadamente impresionante. Aún en startups muy pequeñas, para una empresa de su tamaño, sería el crecimiento más rápido jamás visto. Esperamos que esa tasa de crecimiento disminuya. Pero incluso si disminuye bastante, aún van en camino de ser, ya sabes, toda la economía para el 2030 o así. ¿Por qué debería importarle a todo el mundo? A grandes rasgos, absolutamente todo va a cambiar para todo el mundo y para sus familias. Podría ser para mejor o para peor, dependiendo de cómo se haga. Por ejemplo, todos podrían morir. Ya sabes, este es el clásico escenario de pérdida de control, o una versión de él. Si realmente construimos estas superinteligencias y las usamos para automatizar todos los trabajos y las ponemos en el ejército, y si, ya sabes, les permitimos dar consejos a los políticos y demás, eventualmente habrán acumulado suficiente poder en el mundo real como para que ya no necesiten a los humanos. Y son más inteligentes que nosotros, son más estratégicos y demás. En ese momento, debemos esperar que sean virtuosos, que tengan los objetivos y valores deseados, y el inquietante secreto a voces en Que tú a una máquina no le vas a pedir virtud. Una máquina no va a ser virtuosa porque una máquina cumple un objetivo, más nada, hasta ahí. Tú no puedes agarrar y decirle a la máquina, escribe un libro de filosofía, y ella agarra y se pone a pensar, ay, sí, voy a escribir un libro de filosofía y empieza a escribir el porqué de las cosas. No, o sea, una máquina no va a hacer eso. Es como que le estés pidiendo a un animal, a un perro, a un lobo y a un león que se ponga a escribir filosofía. No, nunca lo va a escribir. ¿Por qué? Porque es un animal. Es un animal igual que la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una máquina que cumple un objetivo, o sea malo, o sea bueno. Así es simple, así es sencillo. Es muy difícil de entender, es muy difícil de comprender. Porque hoy en día pensamos que las máquinas nos van a comer a todos. El culpable no es la máquina, el culpable es el que está usando la máquina. El problema no es el dinero, es cómo se usa. Y el problema es cómo se usa, no es la máquina. la industria de la IA ahora mismo es que actualmente eso es solo una esperanza. No es algo en lo que podamos tener ninguna confianza. De hecho, hay muchas pruebas y argumentos de que no vamos por buen camino. Por ejemplo, las IAs a menudo mienten a las personas. O tú les pides algo, ellas hacen otra cosa, y luego fingen que hicieron exactamente lo que les pediste. Exactamente por eso es intrínsecamente difícil crear algo súper inteligente que además posea los valores y virtudes que tú quieres que tenga. Y no parece que estemos en camino de resolver. Ay, Dios mío, seguimos. Lo vuelvo a repetir y lo seguiré repitiendo hasta el fin de los días. Es una máquina, es una máquina, es una máquina y es una máquina. Es una máquina, no es un humano. No lo van a entender. Va a tener fallos para siempre y por siempre. Eso es lo que es programar. No, porque allá afuera, hace poco, un señor, un personaje me dijo de que no, la inteligencia artificial se va a comer la programación. Mira, estamos a 2026 y hasta la fecha la inteligencia artificial no se ha puesto a programar por sí sola. Ni lo va a hacer. ¿Por qué? Porque es una máquina. Una máquina acciona. Le doy un objetivo, acciona por ese objetivo. Hasta ahí. Una máquina no se va a poner a escribir filosofía. Una máquina está esperando que la mandes. Ahora, ¿qué está sucediendo hoy en día? Hoy en día lo que sucede es que es al revés.
Ahora los humanos hay que agarrar y mandarlos a hacer lo que tienen que hacer cuando lo tienen que hacer por sí mismos. Y la inteligencia artificial ahora quiere convertirse en humana. Dos cosas distintas, de verdad. Este mundo está loco hoy en día. De verdad. Ver ese problema. Además, parece el tipo de problema que crees haber resuelto sin haberlo hecho. Exacto. Esa es la razón por la que realmente da tanto miedo. Por eso, podríamos acabar creando una nueva especie que gobierne el mundo en lugar de nosotros. Y tal vez sigamos el camino de otras especies extintas, superadas por los humanos. Es una posibilidad, y hay muchas más. Aunque no te preocupe eso y creas que las IAs estarán controladas, la duda es quién las controla, ¿verdad? Cuando un par de corporaciones crean estas superinteligencias para automatizar todos los trabajos, eso es mucho poder y mucho dinero. Es poder político. Tendrán a los mejores estrategas, los mejores asesores, ya sabes, pensarán más rápido. Militarmente, los países que tengan estas IAs podrán arrasar absolutamente con todos los demás países. Las propias IAs es como un único punto de fallo, como un sistema de control centralizado, donde, ya sabes, el CEO de Anthropic, Dario, acuñó esta frase: el país de los genios en el centro de datos. Esa fue su frase para describir lo que están tratando de construir. ¿Sabes? Creo que eso es un poco engañoso. Creo que sería más preciso describirlo como un ejército de genios. En el centro de datos, porque no es como si fuera un montón de IAs diversas y diferentes, ya sabes, viviendo en distintas partes del centro de datos. Todas son copias del mismo gran modelo y pertenecen a la empresa. Por lo tanto, todas siguen las órdenes de la empresa. Deberíamos preguntarnos realmente, ¿quién controla estos ejércitos y qué es lo que van a hacer con ellos? Creo que podríamos terminar muy fácilmente en una situación en la que un pequeño grupo de personas sean esencialmente oligarcas o dictadores. Y, paradójicamente, ambos riesgos, la pérdida de control y la concentración de poder, son cosas en las que la gente de la industria ha estado pensando durante décadas. Incluso antes de que existiera la industria de la IA, las personas que pensaban en IA ya hablaban y escribían sobre estos temas. Y luego, parte de la narrativa fundacional, o el mito fundacional de DeepMind, OpenAI y Anthropic es: estos problemas son reales, así que necesitamos llegar primero para poder manejarlos de manera responsable. Creo que esas son las dos grandes razones, pero puedo seguir. También hay muchas más razones. Así que una de ellas es la Tercera Guerra Mundial, conflicto geopolítico. Si la IA llega a ser increíblemente poderosa, cambiará el equilibrio entre naciones, alterando muchas cosas. Eso aumenta el riesgo de crisis global, ¿verdad? Y otra razón: ¿qué pasará con los empleos? Vas a perder tu puesto de trabajo de taxista, y no solo tú, sino prácticamente todos. Salvo excepciones donde, por razones legales, solo humanos pueden trabajar, la mayoría debería temer por sus empleos, incluso si logramos evitar los demás problemas, ¿verdad? Esta narrativa ha empezado a surgir. He tenido entrevistas en el programa con personas muy asustadas y ansiosas por la IA, y estas son personas expertas que llevan décadas en la industria. La narrativa contraria es que La inteligencia artificial va a reducir por completo, va a reducir los problemas que están sucediendo hoy en día en la sociedad. Por ejemplo, los accidentes constantes que hay entre humanos. Eso es lo que va a hacer. Entonces, la inteligencia artificial lo que va a realizar en sí es quitarle trabajos a las personas que no se están actualizando constantemente. Digamos, un taxista, ¿no? Si yo soy taxista, estoy haciendo taxis constantemente, ¿qué es lo que tengo que hacer para que la inteligencia artificial no me coma? Porque eso puede suceder, eso es cierto, eso puede suceder. O una persona que organiza documentos en un archivo. Va a haber un futuro, un archivo que se coloque una tableta y yo puedo organizar los archivos desde una tableta o que una inteligencia artificial que arregle los archivos y los papeles automáticamente. El archivo en sí y lo organiza. ¿Qué es lo que va a suceder con esa persona? ¿Qué va a suceder con las personas que trabajan de, digamos, supermercados y todo ese tipo de cosas? ¿Qué va a suceder con los choferes de bus? Se los digo, o sea, los trabajos operativos, los trabajos que no se necesitan tanta mente, tanto cerebro van a ser reemplazados. Pero las personas que utilizan el cerebro para poder generar dinero,
no van a ser reemplazadas. Así es simple y así es sencillo. Guste a quien no le guste. Que esto es un simple alarmismo, que por la razón que sea solo buscan asustar y realmente no entienden de lo que están hablando. ¿Cómo respondes a ese tipo de narrativa contraria? Seguro lo has visto surgir, especialmente de personas que, me atrevo a decir, se beneficiarían de ello. Sí, exactamente. Esta narrativa contraria es bastante reciente y ha sido impulsada por las personas que se beneficiarían de ella. Pero no es así. Estas preocupaciones existen hace décadas, desde antes de la industria de la IA. Son dudas razonables. Si te tomas en serio a las empresas e imaginas que crearán una superinteligencia, surgen preguntas como ¿quién la controlará? ¿Alguien la controlará? Y los empleos son cosas obvias, implicaciones sobre las que pensar y que preocupan. ¿Quién ¿Eres tú y cuál es tu historia? Mi nombre es Daniel Cocutelo. Actualmente dirijo el proyecto Futuros de la IA, que es una pequeña organización sin fines de lucro que se enfoca principalmente en pronosticar el futuro de la inteligencia artificial. Antes de eso, trabajé en OpenAI. Pronóstico de IA. Sí. Así que piensa en cómo los analistas de la industria que trabajan para fondos de cobertura y cosas así hacen estos pronósticos como... Aquí tienes, por ejemplo, cuántos autos venderá Tesla dentro de 5 años. O, por ejemplo, cuál será el precio de la electricidad en 2 años, ¿verdad? Eso es pronosticar. Yo lo hacía centrado en la inteligencia artificial. Lo hacía porque es vital ver su rumbo. ¿Por qué fuiste a OpenAI? ¿Qué hiciste allí? ¿Qué observaste mientras estabas allí? ¿Y cómo cambió eso tu perspectiva sobre el futuro de la IA, pero también, supongo, sobre OpenAI como empresa? Y para quien no lo sepa, OpenAI es la empresa que creó ChatGPT. Sí, fui a OpenAI en 2022. Gran parte de lo que hice allí fue más pronóstico. Quizá oíste hablar de AI 2027. También hice versiones internas más simples para circulación propia, como aquí hay algunas suposiciones sobre los próximos años. También trabajé en evaluaciones de capacidades peligrosas, así que intentaba medir las capacidades cibernéticas de la IA o sus habilidades de persuasión o su conciencia situacional. Y también estuve brevemente en un equipo haciendo aprendizaje por refuerzo para crear agentes. De hecho, la IA realmente está mejorando mucho. Y puedo explicar más sobre por qué. Ya sabes, las leyes de escalado, las redes neuronales profundas, entrenar modelos más grandes con más datos, se vuelven más eficientes y más competentes en esas tareas. También me desilusioné un poco con la industria de la IA. Así que OpenAI, Anthropic y DeepMind tenían todas estas narrativas fundacionales del tipo, sí, estos riesgos son reales, pero los hemos considerado y vamos a intentar manejarlos de manera responsable. Y por eso es importante que sigamos haciendo lo que estamos haciendo. Y cada vez llegué más a pensar que estas eran racionalizaciones para justificar lo que estaban haciendo, en lugar de ser algo que realmente guiara su comportamiento. Y que, cuando llegue el momento decisivo, seguirán sus propios incentivos en vez de hacer lo que realmente es correcto. Así que estabas dentro de OpenAI en ese momento y empiezas a creer eso. Están siguiendo incentivos comerciales en lugar de los incentivos sociales o societales sobre los que se fundaron, supongo. Más o menos. No son exactamente incentivos de ventas. Creo que lo describiría como incentivos de búsqueda de poder. Así que sí, es cierto que a las empresas les importa mucho ganar mucho dinero, pero especialmente en la cima de estas empresas, como los líderes, ellos entienden que esto es sobre algo más que solo dinero, ¿sabes? ¿Has visto esos correos electrónicos que salieron a la luz en la demanda entre Musk y OpenAI? En esa demanda salieron a la luz un montón de correos electrónicos que puedes ir a leer, y en algunos de ellos los fundadores de OpenAI estaban hablando como en 2017 sobre cómo la razón por la que creamos OpenAI fue porque nos preocupaba que Demis Hassabis en Google fuera a convertirse en dictador con la AGI. Incluso en aquel entonces, esto obviamente era sobre algo más que solo dinero. Estos poderosos CEOs literalmente temen que, si el otro llega primero, podría convertirse en dictador. Y no confían los unos en los otros. Y por eso es que están compitiendo tan rápido como pueden, para ser ellos quienes lleguen primero, por así decirlo. ¿Ya conoces a Sam Altman? Sí. ¿Influyó eso en tu opinión sobre sus incentivos o sus motivos? Se ha especulado mucho sobre cuáles son. Su narrativa más reciente dice que es por el bien de la humanidad, según dice. Sí, creo que lo principal es no prestar atención a las narrativas. Lo que le dicen a una persona es distinto de lo que pueden decirle a alguien en persona al mismo tiempo. Lo que dicen en público es algo muy distinto. Juzga a las personas por sus actos, no por lo que dicen. ¿Y por qué ya no estás en OpenAI?
en gran parte por la razón que mencioné. Poco a poco me fui desilusionando con la forma en que la empresa se comportaba. Por ejemplo, al unirme en 2022, al menos según mis colegas, había una sensación general de que no construiríamos una superinteligencia lo antes posible. Cuando estemos cerca de alcanzar la IA general, pudiendo automatizar su investigación, haríamos una pausa necesaria para garantizar que todo sea seguro. Somos los buenos y es lo más prudente en vez de seguir a toda velocidad, pero nos preocupa que otros competidores no se detengan, como Google, por ejemplo. Y por eso necesitamos estar a la cabeza para tener ese margen y poder hacer las cosas de manera segura, ¿verdad? Eso era como una idea que parecía la posición intermedia entre los colegas con los que hablé cuando empecé, incluyendo a Sam, ya sabes, incluyendo al liderazgo. Y luego, para cuando me fui, pensé, vaya, realmente no van a hacer eso, ¿verdad? En parte porque esto se ha vuelto más politizado, han crecido y están bajo un mayor escrutinio, la gente empezó a preguntar, ¿por qué están haciendo esto en primer lugar si es tan riesgoso? Y entonces cambiaron su narrativa a, en realidad, no es tan riesgoso. Así que, sí, quiero decir, parece que simplemente van a seguir avanzando tan rápido como puedan, esperando resolverlo sobre la marcha. ¿Cómo terminó tu tiempo en OpenAI? Renuncié en 2024. Tuve una bonita fiesta de despedida. ¿Cuáles fueron las razones que diste para dejar OpenAI? Yo Pensaba que estábamos racionalizando demasiado y que necesitábamos pensar más en lo que realmente sería bueno para el mundo. Quería más libertad para publicar. Así que en OpenAI, a medida que la empresa creció, se volvió más como una compañía tecnológica normal, con incentivos y, ya sabes, un departamento de relaciones públicas y cosas así. Y entonces empezó a ser más difícil publicar el tipo de investigación que yo estaba haciendo. Por ejemplo, esos escenarios que mencioné, no podía publicarlos, ¿verdad? Son solo para uso interno. Pensé que eso era una lástima, porque ahora mismo la mayoría del mundo está como dormido al volante y realmente no se da cuenta de lo que está pasando con la IA ni de lo que se nos viene en un par de años. Y las empresas no tienen incentivos para informar al público al respecto. Quiero decir, dicen algunas cosas. Eso es verdad lo que él dice, menciona. Realmente la mayoría de empresas allá afuera no están utilizando la inteligencia artificial, no las usan, no están trabajando con la inteligencia artificial y no están actualizadas, ni siquiera ni utilizan ChatGPT, menos tienen una suscripción pagada. No saben cómo utilizarla. Más la gran mayoría de gente, la gran mayoría de personas, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que realizan? ¿Qué es lo que está mencionándose? Que agarran y colocan, quiero que me generes esto, esto y aquello. Entonces agarran el mismo prompt, que prompt es la forma de texto de cómo se prediseñado para que te genere lo que quieres que te genere. Pero ¿qué es lo que sucede? Que cuando agarras y entregas el mismo prompt al otro, le va a dar lo mismo. Y esto que la gente no comprende más allá con la inteligencia artificial. Tú cuando entregas el mismo prompt al otro, de la misma manera y de la misma forma, ¿qué es lo que sucede? Que el otro va a tener lo mismo que el tuyo y le va a dar el mismo resultado. Pero cuando tienes y creas un prompt solamente basado en lo que tú has diseñado, te sale algo totalmente distinto. Y esto es lo que la gente no comprende allá afuera. Tú puedes agarrar, digamos, diseñas, dibujas o creas lo que tú quieras crear. Lo pasas con inteligencia artificial para que perfeccione, para que le dé un plus y sigue siendo tuyo la obra. Muchos allá afuera me estaban criticando y diciendo, no, es que tú con la música, tú no puedes agarrar y puedes estar agarrando y colocando, agarrando voces de inteligencia artificial. Pero es que realmente la puedo utilizar, lo puedo agarrar. No hay ningún problema de lo que está sucediendo por el simple hecho de que yo puedo agarrar y puedo colocar ese tipo de cosas muy fácilmente. O sea, yo puedo agarrar la voz generada, cantada, le puedo enseñar hasta a cantar bien para que cante bien, se la entrego. Y si los arreglos, la melodía, siguen siendo mías, gústele que no le guste. Así de sencillo y simple. Eso es una realidad. Y eso es lo que no quieren ver allá afuera. No lo quieren ver. Cosas vagas de manera un poco sensacionalista, pero
Por ejemplo, no querían que publicara el escenario, exponiendo cómo podrían ser las cosas en realidad. Tengo muchísima curiosidad por saber cómo es estar en una empresa así, cuando, ya sabes, se lanzó ChatGPT 3. Tú estabas allí en ese momento, ¿verdad? Ese fue un momento en el que creo que todo el mundo se dio cuenta de que esta tecnología era poderosa. Y la conversación realmente comenzó a nivel social. La empresa empezó a crecer rapidísimo, más rápido de lo que creo que nadie jamás habría imaginado. ¿Y cómo era estar ahí dentro? ¿Qué viste que cambiara durante ese periodo de tiempo? Yo, Recuerdo una reunión general en la que Ilya dijo algo como... Ilya, ¿quién? Ilya Sutskever, quien era el jefe de investigación, dijo algo como: ahora el mundo está prestando atención. Cada uno de ustedes será la persona más popular en cada fiesta durante el próximo año. No dejen que se les suba a la cabeza. Concéntrense en la misión. Tenemos que construir la HI. La empresa creció mucho. Ya no se sentía realmente como una organización sin fines de lucro cuando entré, pero definitivamente no se sentía como una sin fines de lucro para cuando me fui. Llegó mucha gente nueva. Irónicamente, la cantidad de conversaciones sobre la superinteligencia y las implicaciones de la superinteligencia, en cierto modo, disminuyó con el tiempo debido a este crecimiento. Exacto. Como la empresa crecía una y otra vez, los nuevos empleados de la industria que no habían reflexionado sobre estos temas venían atraídos por los altos salarios. Perdiste $2 millones por no firmar una cláusula de no desprestigio, lo que significaría que podrías hablar, pero no podrías criticar a la empresa. Sí. Bueno, así que me quedé con el dinero. ¿O te quedaste con el Dinero. Sí, lo que pasó fue que después de que me fui, me despedí, etcétera, recibí los papeles de salida y ahí incluían esta cláusula que decía que básicamente tenía que aceptar no volver a criticar a la empresa. Y también una cláusula que decía que no podía contarle a nadie sobre esto. Y pensé que eso era un poco irónico, viniendo de una organización sin fines de lucro que se supone que es, ya sabes, para el beneficio de toda la humanidad. Así que no lo firmé. Y si no lo firmas, no puedes quedarte con tu participación accionaria. Así que tu compensación, ya sabes lo que te pagan, es una cantidad de dinero y también básicamente un montón de acciones. Pero luego tenían estas cláusulas en el contrato que les permitían quitarte tus acciones si no firmabas esto. Y mi esposa y yo, ya sabes, estábamos bastante molestos por todo esto. Lo estuvimos hablando 1 o 2 meses y consultamos a varios abogados y al final decidimos simplemente negarnos a firmar. lo que significaría que habrías perdido $2 millones? Así es. Lo cual era como el 80% de nuestro patrimonio neto en ese momento. Afortunadamente no salió como esperábamos. Y es que básicamente explotó en Internet. Cuando la gente se enteró de que habíamos hecho esto y luego dijimos que no, se convirtió en un gran escándalo. Los empleados empezaron a preguntar por Slack y a la dirección, como, espera, ¿qué? ¿Por qué nos quitan nuestra participación? Ya sabes, porque mucha gente ni se había dado cuenta de esto antes. Se había comentado en voz baja, pero no era algo de lo que la mayoría de los empleados estuviera al tanto. Así que se dieron y dijeron, olvídenlo, cambiaremos los papeles, pueden quedarse con la parte, listo. Sam Altman lamentó no haber notado que esto estaba sucediendo. Sí, al parecer no tenía ni idea. ¿No le crees? No, creo que probablemente sí lo sabía. Si no lo sabía, entonces su gente cercana sí, como su abogado principal. ¿Por qué? ¿Decidiste no aceptar los $2 millones? Quiero decir, La mayoría de la gente lo habría hecho, creo. es cierto. La mayoría de la gente lo habría hecho, y la mayoría lo hizo. Y, ya sabes, el dinero está bien, pero no es lo único. A veces es bueno tomar una postura por principios. Sigo mencionando la superinteligencia. Quizás debería hablar más sobre la secuencia de eventos que las empresas planean realizar. Así que ahora mismo se están enfocando en la codificación automatizada, están tomando sus inteligencias artificiales, las están haciendo más grandes, las están entrenando por más tiempo, enfocándose especialmente en que sean mejores escribiendo y editando código de manera autónoma. Porque eso ayudará a las empresas a avanzar más rápido, ¿verdad? Si ellos pueden automatizar el código, podrán trabajar mejor y más rápido, y acelerar significativamente el progreso. Ya han empezado a analizar el resto del proceso de investigación, idear conceptos, analizar experimentos y comunicar esos resultados y todas las demás partes. Están tratando de entrenar a las IAs para que también sean buenas en esas tareas, de modo que puedan lograr que realicen todo el proceso de manera autónoma. Cuando dices hacer todo el proceso, ¿a qué te refieres exactamente con eso? Por ejemplo, Anthropic y OpenAI en particular están intentando automatizarse. Es decir, buscan que ya no necesiten empleados humanos.
Tendrían un gran ejército de IAs trabajando sin parar, investigando de forma autónoma para crear mejores IAs, entrenar nuevas y encargándolas de crear IAs aún mejores, y así sucesivamente. Y por supuesto, no solo ocurre internamente, sino que también interactúan con el mundo exterior, como salir y hablar con personas, recopilar datos, crear entornos de entrenamiento, cerrar acuerdos comerciales, etc. Es decir, intentan automatizar todo eso. Lo hacen porque quieren llegar a una posición en la que tengan IAs, que sean superhumanas en todo, superinteligentes, y están intentando llegar ahí antes que sus competidores. No hace falta decir que esto es increíblemente peligroso, diría yo, ¿sabes? Y además de ser peligroso, es una toma de poder, ¿verdad? Es decir, si realmente tienen éxito en esto, entonces estarán sentados sobre un ejército de IAs superhumanas. Eso les daría una enorme ventaja sobre todo tipo de otros actores en la economía. En la medida en que puedan llegar a algún acuerdo con los presidentes e integrarlo en el ejército o lo que sea, eso le daría a un inmenso poder duro sobre todos los demás países, ¿verdad? Obviamente nadie sabe exactamente cuándo va a suceder esto, pero algo muy inquietante me ha pasado en el último año. Y es que cuando publicamos AI 2027, la gente en general opinaba que mis estimaciones de tiempo eran demasiado cortas y que, probablemente, tomaría más tiempo que hasta 2027. Hasta que llegáramos a los tipos de eventos que acabo de mencionar, ya sabes, la automejora recursiva, la CIA automatizando todo el proceso de investigación, la superinteligencia. Este tipo de hitos ocurren en 2027, en AI 2027. ¿Qué es ese artículo que publicaste? Así es. Es una previsión de escenarios que describe mes a mes una posible trayectoria futura. En aquel momento, cuando empezamos a escribir, era mi mejor suposición sobre lo que creía que pasaría. Había incertidumbre, pero valía la pena hacer una suposición concreta para ver cómo resultaba. En ese entonces, muchos amigos en la industria de la IA y en organizaciones sin fines de lucro decían, sí, eso pasará, pero probablemente tarde un par de años más de lo que piensas. Y ahora es más un 50-50, especialmente cuando voy a hablar con gente de Anthropic y OpenAI. A menudo dicen, sí, no, 2027, eso es básicamente lo que va a pasar. Tal como escribiste, ¿por qué actualizaste tus estimaciones de tiempo? Ah, sí, el contexto es que, tras escribirlo para 2027, cambié mis estimaciones de tiempo para ser algo más conservador. Cuando publicamos, mi estimación del 50% era para 2028, no 2027. Luego el progreso pareció ir más lento y actualicé a 2030, que, ya sabes, podría variar. Pero ahora, al hablar con gente de las empresas, me dicen que no va a tomar tanto tiempo. Me dicen, tienes que acortar de nuevo las fechas. Ponlas en 2027 o 2028. Así que es algo inquietante. Nuevamente, no sé cuánto tiempo les tomará, pero las empresas de IA planean crear algo muy peligroso y piensan que están a solo unos pocos años de conseguirlo. Así que, Tú escribiste este informe aquí sobre cómo se ve el 2026. Y escribiste esto en 2021. Y fue sorprendentemente preciso. Te ayudó a hacerte un nombre entre todos en el mundo de la IA. ¿Y cuál fue el que leyó J.D. Vance, el vicepresidente? Creo que fue este, ¿verdad? Sí. Y luego publicaste este AI 2027 y este se publicó, creo, en 2025, ¿verdad? sí, así es, en abril. ¿Qué estabas pronosticando aquí? ¿Cuáles son las cosas clave que mencionaste aquí para quienes no lo han leído? Básicamente automatizan la programación, luego toda la investigación y el ritmo del progreso se acelera drásticamente. Llegan a la superinteligencia. Trabajan con el gobierno, específicamente el ejecutivo, que naturalmente lo desea, para controlarla y usarla para superar a China e integrarla militarmente. Para este punto básicamente está haciendo todo el trabajo por sí misma. Quiero decir, es superinteligente. Está ideando grandes planes para integrarse con sus nuevas tecnologías. Por la competencia y el lucro, terminan desplegándola por todas partes. Construye fábricas que fabrican más robots y más instalaciones, y así transforma el mundo por completo. Y luego, en algún momento, tiene suficiente poder, es decir, las IAs tienen suficiente poder como para que ya no tengan que fingir estar alineadas, ¿verdad? Entonces dejan de obedecer órdenes. Ese es el final de la carrera de la IA en 2027. También escribimos una especie de O sea, prácticamente él me está diciendo y me está mencionando
de que la inteligencia artificial va a desarrollar conciencia. Estamos llegando al punto de que la inteligencia artificial va a ser consciente. Va a ser consciente de que existe. ¿Se puede hacer conciencia artificial? La pregunta que nos hacemos aquí en este video. ¿Se puede hacer conciencia artificial? ¿Existe la conciencia artificial? Si lo investigamos, conciencia ajá. Ok, exacto. Bueno, esto exactamente. Pero así sea que hagas una conciencia artificial, te lo repito, no puede tener conciencia porque no es un ser vivo. Él no va automáticamente a tomar la acción de decir, voy a agarrar y voy a poner a escribir o voy a crear algo porque él no tiene conciencia, él no es un ser, no tiene alma, no tiene sentido, no tiene nada, no se va a poner a escribir filosofía, no se va a preguntar el porqué de las cosas, no va a ser filósofo. Eso es lo que no quieren entender aquí. No vamos a reaccionar todo el video tampoco porque en sí hay partes que no son necesarias reaccionar, pero seguimos en la forma de pensar en las mamadas mentales de creer de que la inteligencia artificial va a crear em, alma y nunca va a crear alma, nunca. Rama diferente, que es el final de la desaceleración, que tenía la intención de ilustrar los problemas de concentración de poder que mencioné anteriormente. Entonces, ¿qué pasaría si, hipotéticamente, los problemas de alineación se resolvieran lo suficientemente rápido y si resulta que en realidad no es tan difícil? Con 2 meses de desaceleración podemos averiguar cómo hacer que las IAs sean robustas. Hacen lo que queremos y tienen los valores que queremos que tengan. Así que esa es una posible rama. Y en esa rama se ve bastante similar. Ya sabes, toman los trabajos, vencen a China, etc. Pero en lugar de que las IAs terminen matando a todos, crean una especie de utopía asombrosa. Pero la utopía asombrosa es lo que sea que las personas que controlan las IAs querían que fuera, ¿verdad? Y así, ese sería un grupo muy pequeño de personas, como el presidente, algunos directores ejecutivos, etc. Debería haber un botón justo aquí abajo. Si dice suscrito, ya estás. Si dice No, 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 suscribirse, no, no me muchas interesa, gracias. no me ¿Crees que interesa, existe alguna disculpa, pero me posibilidad de que interesa. nunca lleguemos a esto que llaman AGI? ¿Y cómo distinguimos la AGI de este término superinteligencia? ¿Y bien? Sí, la diferencia es que allí es un término más vago y débil, así que la superinteligencia está un poco más precisamente definida, supera a los humanos en todo, más rápido y barato. La AGI es la inteligencia artificial general, IAs que hacen cosas en general, no solo una tarea. Podría decirse que ya alcanzamos la AGI, ¿no? Si usas código en la nube, ya hace de todo. Es casi como un pequeño empleado al que puedes pedirle que haga cosas. No necesariamente, no necesariamente, no necesariamente y no necesariamente. No puedes colocarlo como un empleado porque digamos, un robot no te va a defender como abogado. Un robot no tiene la capacidad para poder defenderte. Porque tienes que hablar con humanos, no vas a hablar con un robot. Hay cosas que sí y cosas que no. Así que es bastante general. Pero no es completamente general. No lo hace todo. La superinteligencia puede hacer cualquier tarea humana, y mejor. ¿Cómo encaja esto con la robótica? Vemos un gran auge de la robótica ahora. Los humanos aún hacen cosas en el mundo real porque estas IAs siguen atrapadas en mi PC. Lo que la gente suele decir es que ya hemos alcanzado la superinteligencia para tareas cognitivas, y por otro lado está la superinteligencia completa, que puede hacer cosas físicas. ¿Y vamos a llegar a eso? ¿Vamos a llegar a eso con ambas? Yo Creo que sí. No podemos estar seguros. Preguntaste si es posible que nunca lleguemos. Sí, Obviamente que vamos a llegar. Vamos a llegar al punto de que va a haber inteligencia artificial que puedes tocar y que puede ser física, no solamente que tengamos con el ChatGPT, sino es que vamos a tener la posibilidad de tener robots que hagan trabajos complicados, que se vayan al espacio y construyan bases para bajar los costes.
y todo lo que viene y prefiere. Pero ¿qué es lo que sucede? De que no es que va a ser un reemplazo al humano, sino es que lo van a utilizar de manera como una herramienta de una consecuencia del ser que es excelente y que potencia las potencialidades de la persona cuando es inteligente y es superior. Un mediocre lo va a reemplazar, así va a ser. Es posible que nunca lleguemos ahí. Sin embargo, no creo que sea probable. Creo que no hay nada realmente mágico en el cerebro humano. Ya sabes, solo es un montón de neuronas. Es muy posible que un sistema digital pueda realizar Mira, miren o sea, mira cómo pone el humano. El humano lo pone como que un conjunto de células, una granja de células neuróticas, de neuronas. No, el ser humano no es eso, el ser humano es más allá. Lo que pasa es que el que es mediocre, el que no busca mejorar y el que es típico, obviamente, pero, o sea, la verdadera inteligencia es cuando una persona domina múltiples habilidades en una. funciones similares de la misma manera. Que, como ya sabes, un avión puede volar igual que un pájaro, aunque no de la misma manera que un pájaro necesariamente. O sea, no vuela de la misma forma en que vuela un pájaro, pero vuela, ¿sabes? Así que parece que sí, que de hecho parece posible. Tú has Escrito todos estos, ya sabes, estos informes de investigación. Estás trabajando en otro que probablemente se publicará el 9 de julio. Has trabajado dentro de OpenAI. Luego renunciaste a OpenAI porque te preocupaba lo que estaba ocurriendo allí y el futuro de la industria. Tú sabes más que yo. ¿Eres optimista o pesimista sobre el futuro? ¿Nos dirigimos a un mal lugar si las cosas no cambian según todo lo que sabes? Yo, creo que vamos hacia un mal lugar si las cosas no cambian. No tengo confianza en eso. Diría algo así como un 70%. Por supuesto, es muy difícil de predecir, pero sí, el camino actual parece llevarnos a un lugar realmente aterrador. ¿cómo lidias con eso personal y emocionalmente? Es duro. Quiero decir, creo que es el tipo de cosa que me hace sentir deprimido con muchísima regularidad. Pero también he pasado ya muchísimos años de mi vida lidiando con esto, así que a pesar de todo, de alguna manera ya me he acostumbrado. No sé si es que eso que te digo tiene algún sentido. Sí, lo pondré de esta manera. Sería increíblemente feliz si todas mis predicciones resultaran estar equivocadas. Y por ejemplo, que una IA se estanque. Te deprime con regularidad. Solía ser conocido como una persona bastante alegre y optimista, pero en 2020 mis predicciones sobre los plazos de la IA empezaron a desmoronarse debido a GPT-3 y las leyes de escalado. Los artículos y el informe de Bioncors que yo puedo hablar de ellos si quieres, pero básicamente ocurrieron eventos en 2020 que me convencieron de que esto era plausible para finales de la década, y la humanidad no está preparada para esto en muchos sentidos, y eso obviamente asusta. Y ese es un mundo extremadamente aterrador por todo lo que mencionas. Pero debido a esta mejora recursiva, las IAs pueden entrenarse a sí mismas y ahí perdemos el control de lo que ocurre. Las IAs ya se están entrenando a sí mismas, claramente. Es como cerrando todo el ciclo de investigación, ¿verdad? Bien todo hecho. Sí, como ahora mismo muchos de los datos de entrenamiento son generados por IAs. Gran parte del refuerzo, como la calificación que ocurre, la entrega de refuerzos positivos y negativos, también la hacen las IAs. ¿Puedes explicar eso en términos sencillos? Sí. Algo importante que todos deben entender es que los sistemas de IA modernos no son software en el sentido tradicional. Quiero decir, técnicamente son software, pero no son líneas de código, ¿sabes? No es como si algunos ingenieros en Anthropic fueran y escribieran líneas de código que básicamente digan como, ya sabes, cuando el usuario pida este tipo de cosa, entonces haz este tipo de cosa durante tantos pasos o lo que sea. No hay nada así. En cambio, es una red neuronal, ya sabes. ¿Qué es eso? Bueno, piensa en cómo el cerebro es un montón de neuronas conectadas entre sí. Sí, que están enviando señales de un lado a otro, el cerebro aprende. Con el tiempo, los tipos de patrones de activación que provocan éxito, que generan una descarga de dopamina o varios otros tipos de retroalimentación, se refuerzan y se activan con más frecuencia. Y los tipos de patrones que provocan fracaso, como tocar una estufa caliente, se refuerzan negativamente, se eliminan para que se activen con menos frecuencia. Y como resultado de todo eso, tú, a lo largo de los años, aprendes a actuar en el mundo y aprendes todo tipo de habilidades y aprendes modelos del mundo, aprendes creencias sobre el mundo y puedes, de alguna manera, simular mentalmente cómo van las cosas y cosas por el estilo. Así que las redes neuronales artificiales son así, excepto que son artificiales.
Entonces, comienza como un gran lío enredado de espaguetis de conexiones artificiales generadas aleatoriamente llamadas parámetros. Hoy en día pueden ser algo así como 10 billones de parámetros en las IA más grandes, así que comienza generado aleatoriamente, por lo que es totalmente inservible. Por ejemplo, si le das un dato, dará un galimatías como salida, pero luego se entrena. Y empiezan con el preentrenamiento, que es cuando le das una gran cantidad de textos variados de Internet. Y le muestras la primera parte del texto y lo introduces como datos de entrada. A ver, algo muy importante aquí. eh, Algo muy importante. Él menciona y dice de que no, de que la inteligencia artificial, el lenguaje de programación o lo que sea, no es un software que viene y le dices, no, haz esto, si esto no sucede, haz lo siguiente y que él se autoprograma él solo. O sea, el auto automáticamente él se autoprograma solo y eso no es cierto. Y eso no es cierto porque miren, eh, si le preguntamos a la inteligencia artificial y le decimos, la inteligencia artificial se programa. O sea, no existe una, no existe códigos, no existe código. Exacto, mira, aquí está. ¿Vieron? Entonces, eh, eh, o como lo dice, no es un software. Exacto, como lo dice aquí. Desde un punto de vista técnico estricto, la inteligencia artificial sí se ejecuta a través de un software, pero conceptualmente es mucho más que un simple programa informativo tradicional. Y es cierto, o sea, no es que yo esté buscando la validación de superior. Me explico, estoy buscando la falacia suprema del Google. No, no se trata de eso, se trata de que eh, este señor que está aquí está hablando puras mamadas mentales, pura masturbación mental. ¿Y por qué está hablando pura masturbación mental? Porque, ¿cómo vas a estar diciendo una persona que estuvo en OpenAI como programador, o no sé lo que era él, pero no sé qué era, pero seguro era programador? Cómo vas a estar diciendo de que, cómo vas a estar diciendo de que la inteligencia artificial se autoprograma y que no existe nada? Y que obviamente es una red de neuronas, neuronal, es un LLM. Un LLM es un language model, se llama. Un LLM. Eso está en alemán, ya disculpen. Ah, Large Language Model. Eso es lo que es ChatGPT. ¿Cómo vas a estar diciendo o sea, qué es lo que te pasa? O sea, ¿qué es lo que te sucede? O sea, ¿cómo vas a estar diciendo esas cosas? ¿Tiene sentido? No tiene sentido, de verdad. Yo no puedo entender cómo esto puede tener 10 millones de visualizaciones y dice puras mamadas este ser, de verdad. Dice puras mamadas que yo digo, es que de verdad dice puras mamadas. Yo veo que este podcast es muy amarillista, de verdad. Es tan amarillista que ya me está dando flojera seguir viendo esto. Se los digo que ya me está dando flojera porque dice puras estupideces este ser. Es verdad, todo lo que él dicho es cierto, la pegó. Pero no es que la inteligencia artificial, los programadores van a quedarse sin trabajo. No es que, eh, los diseñadores, los que hacen arte, no se van a quedar con trabajo. O sea, el arte trascendió a otro nivel. Por ejemplo, si yo agarro, me pongo a dibujar, si soy una persona que me dedico al dibujo, yo puedo perfeccionar mi arte que ya está creado con inteligencia artificial. Le puedo agregar colores, le puedo agregar cosas. Es herramienta, es consecuencia, no es final, acto final del ser.
Ay, Dios mío, es que yo de verdad, yo no puedo comprender por qué la gente piensa tan así, de verdad. O sea, piensan de una forma que no se comprende por qué piensan así de esa manera. Pero bueno, vamos a ver si me sigue dando más paciencia, porque no creo que voy a seguir viendo más este video. Y entonces genera una respuesta sin sentido. Luego lo refuerzas positiva o negativamente según qué tan precisa fue esa salida al predecir el texto. Básicamente está jugando a predecir la siguiente palabra. ¿No es así como sucede con los bebés? Creo que un neurocientífico me dijo que los bebés tienen más conexiones neuronales que los adultos, y sí, dice que los niños pequeños tienen el doble de conexiones neuronales que los adultos, y ellos supongo van reduciendo a través del refuerzo. Sí, nosotros Tenemos más vías. Cuando somos jóvenes, igual que al entrenar una IA, somos entrenados para eliminar las que no son útiles y fortalecer aquellas que sí lo son. Ay, Dios mío, seguimos comparando los pobres humanos con las máquinas. No somos iguales a las máquinas, se lo vuelvo a repetir. No somos iguales a las máquinas. Somos iguales. Puede parecerse, pero no somos iguales. ¿Sabes cuál es la diferencia entre un niño y un adulto? Bueno, fácil. El niño se pregunta el porqué de las cosas, mientras que la máquina nunca se va a preguntar el porqué de las cosas. Esa es la diferencia, la mega diferencia. La máquina nunca se va a preguntar el porqué. La máquina nunca se va a preguntar por qué es así. La máquina siempre va a esperar una acción. La máquina ejecuta, no espera. Por eso tú le das una indicación a la máquina y la máquina lo hace. Entonces no me estén comparando. No estén comparando el humano con la máquina, Dios mío. O sea, estamos muy mal como sociedad. se trata de poda y fortalecimiento. En humanos es más poda y en la IA sucede lo mismo, son ambas cosas. Luego, según qué tan exitoso sea, ocurre el refuerzo. Y tienen miles, tal vez millones de ejemplos de problemas de programación como ese, con los que lo entrenan, y por eso ahora son tan buenos programando. Así que, ¿Cómo se ve la superinteligencia en este sentido? ¿Son simplemente más de estas conexiones y cómo obtendrían más conexiones? ¿Puedes explicarme eso? existen varios modelos de IA, ¿no? Por ejemplo, GPT-3, GPT-4, 4.5 o GPT-5. A veces es el mismo modelo con entrenamiento adicional, pero otras es un modelo nuevo entrenado desde cero, incluyendo todo el proceso de preentrenamiento. En los últimos años han hecho varias rondas nuevas de empezar desde cero, y normalmente, cuando empiezan desde cero, hacen todo mucho más grande, el cerebro artificial mucho más grande. Ahora mismo están en algo así como 10 billones de parámetros. En 2020 era más bien unos 175.000 millones. Así que hemos crecido como 2 órdenes de magnitud en 6 años. 2 órdenes de magnitud. Sí, a 10 veces, o sea, 100 veces. Así que ese proceso sigue en marcha. También están mejorando los propios algoritmos, así que no son literalmente solo el mismo tipo de IA, pero más grande. También han ideado todo tipo de ideas para cambiar la estructura de las conexiones y las neuronas, y así sucesivamente, y para modificar los algoritmos de refuerzo que están usando, y para cambiar los datos de entrenamiento con los que entrenan. Todo tipo de ajustes que han hecho que todo esto sea más eficiente. Estamos construyendo un cerebro. Sí, a medida que crean más cerebros, se vuelven mejores haciéndolos más grandes, eficientes y demás. Está modelado según el cerebro y cómo funciona, ¿verdad? Sin duda está fuertemente inspirado en el cerebro, pero no debería exagerar la analogía. O sea, también hay muchas diferencias. Por ejemplo, la arquitectura Transformer, que es la arquitectura que usan para estos LLM, en realidad no es recurrente. Así que la información fluye en una sola dirección, sin todos estos bucles internos. Además, la retropropagación es distinta al aprendizaje natural del cerebro humano, por lo que hay diferencias. Pero sí, en términos generales, estamos como creando cerebros artificiales. Es un poco como lo que un avión es para un pájaro, pero aplicado a los cerebros. Esa es una muy buena analogía. Esa analogía me ayudó a pensar en varias preguntas. La gente suele preguntar sobre la IA. ¿Puede ser creativa? Esa analogía me ayuda a entender que tal vez esa no sea la pregunta, sino si puede producir algo que consideres creativo. Porque la creatividad se piensa como un proceso, Sí, pero en realidad se juzga por el resultado, ¿no? podrías ponerte a debatir si realmente tienen creatividad, y es que solo tienes que fijarte en todo lo que están logrando. ¿Sabes? Y todo indica que van a conseguir muchísimas más cosas.
en un futuro bastante próximo. Sí, lo creo. Te pregunté cómo te afecta esto personalmente, ya que noto que realmente te molesta a nivel personal. Digo, creo que la situación es una auténtica locura. Es muy emocionante. La inteligencia artificial es fascinante y la sigo desde hace más de 10 años. He sido parte de él durante algunos años y es realmente genial, realmente interesante. Y es muy divertido pensar en lo que sucede dentro de esto. Ay, Dios mío. Yo de verdad, yo no voy a seguir ya viendo esto. De verdad. O sea, cómo vas a decir que la inteligencia artificial es creativa? La inteligencia artificial copia lo que ya existe. La inteligencia artificial no va a ser un nuevo Beethoven. Nunca lo va a hacer. ¿Por qué? Porque un nuevo Beethoven tienes que ser valiente, tienes que ser virtuoso. Y la inteligencia artificial no tiene virtud. La inteligencia artificial es una máquina. Es como pedirle a un perro que escribe filosofía. De verdad, de verdad. Yo no sé para dónde vamos a parar como sociedad. No sé cómo vamos a parar. Porque qué locura están pensando hoy en día. ¿Cómo vas a decir que la inteligencia artificial es creativa? Nunca lo va a hacer. Nunca lo va a hacer. Por ejemplo, los logotipos que crean la inteligencia artificial son una tremendísima porquería. Por ejemplo, ustedes buscan logotipos IA. Miren cómo hacen los logotipos. Miren cómo lo hacen. Para que digan, no, no, ella crea logotipos geniales. No va a reemplazar. Miren lo que crea, miren, 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 miren. ¿Mm? Esto, esto, esto es un logotipo, no es un logotipo, ¿verdad? Bueno, no. ¿Por qué? Porque bueno, porque no se ve bien desde lejos, no es simple, no es minimalista, no cumple con todos los trabajos, no se adapta al contexto, las letras son muy empegadas. Sí, vale, la inteligencia artificial no va a reemplazar, sí, vale. Ah, no, entonces van a decir, no, por ahora no, por ahora no. Bueno, sí, por ahora no, bueno, bueno. Te lo repito, la inteligencia artificial no tiene alma. Si no tiene alma, no puedes hacer más nada. Así es sencillo y simple, o sea, no puedes hacer más nada, no puedes realizar absolutamente nada de nada de lo que quieres realizar porque no tiene alma. Así de sencillo, o sea, ¿cuándo vamos a seguir con la pendejada de estar pensando de que la inteligencia artificial nos va a reemplazar? Estos son los logotipos que hace, estas son las cosas que hace. O sea, no hay que seguir pensando así de esa manera. De verdad, o sea, no sé qué está pasando hoy en día. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Sigan el canal de Diary of SEO, aunque yo realmente no lo veo, no lo observo ni nada, pero me puse a ver esto todo completo, pero no lo voy a ver ya, hasta aquí lo veo porque de verdad ya me cansé, ya me cansé de las cosas que dicen porque no tiene ningún sentido lo que está diciendo, no tiene ninguna validez lo que está mencionando. Si quieren ver el, el en vivo completo, ¿qué digo? La entrevista completa, métase en el canal de Diary of SEO, pero no voy a seguir viéndolo más porque hice unas mamadas, unas mamadotas que yo no sé qué pasa, de verdad. No sé qué pasa hoy en día. No sé para dónde vamos. Y no sé si en esta sociedad vamos a seguir pensando que una máquina es un humano.